es presentarnos todo el tema del movimiento de carga en la logística en la Argentina es un tema complejo. Entonces lo que me he propuesto es dar una mirada, tal vez un poquito a vuelo de pájaro, sin entrar en mucho detalle, pero que les permita transmitirles a ustedes una visión general de dónde estamos, cómo venimos evolucionando en materia de transporte de cargas, dejo de lado el transporte urbano. Una visión un poquito de mirar al futuro, cuáles son las cosas que se vienen, las que hay que atender, algunas tendencias importantes que hay que tener en cuenta. Estamos en un escenario dinámico, hay cosas que van cambiando y las cuales nos siguen participando, y tratar de concluir con los grandes retos a enfrentar, algunos de ellos. Entonces yo me diría tranquilo si después de estos 20 minutos les puedo llegar a dar una buena imagen de este sector y de su actividades. Bueno, entonces empezamos por lo primero. Hay tal vez dos formas de mirar cómo se está desempeñando la práctica. Uno es con estos indicadores globales internacionales que hay, y otros hacer un análisis un poquito más detallado de entre casa. Veamos un poquito qué dicen estos indicadores. Hay un índice de percepción logística que desde hace varios años viene impulsando el Banco Mundial, que es bastante interesante, es bastante imperfecto. En general, todo este tipo de índices, los de World Economic Forum, son interesantes, vale la pena verlos, pero a veces también cuando uno explora en detalle la forma en que se calculan, no hay que tomarlos como si fueran la Biblia. Básicamente, esto lo que muestran es que en el cuadrito de azul, en un puntaje en el que se evalúa nuestro desempeño, nosotros venimos más o menos estables. Ahora, cuando uno mira en comparación con otros países, que es el cuadrito de abajo, ahí es donde venimos retrocediendo. Nosotros en el año 2007, en un universo de unos 150 países, estamos más o menos en la posición 45 y hoy estamos en la 60. La distancia, la brecha que tiene esa línea roja entre la posición de la Argentina y el que tiene el mejor desempeño político se ha ido agrandando. O sea, ¿cuál es la gran conclusión? Hemos ido teniendo algunas mejoras, pero otros mejoran más. Entonces, en términos absolutos vamos mostrando algunos avances y en términos relativos un poco de retroceso. Y el último gráfico muestra los componentes de este índice. Hay una cosa curiosa, esto lo puede dividir en tres grandes cosas: el desempeño de la aduana, la calidad de la infraestructura y los servicios logísticos. Y el que peor nos trata, en este caso cuanto más arriba peor, porque es la posición en la exportación internacional, es el tema aduanero. Después la infraestructura y mejor los servicios logísticos. Hay otro indicador internacional, lo paso un poquito rápido, justamente del World Economic Forum, que mide varias cosas, no tomo solamente dos de ellas, lo que llaman gestión de frontera y de infraestructura de transporte y comunicación. Y los resultados son muy parecidos, me quedo solamente con comentarles las conclusiones. En general, venimos empeorando en términos relativos, aunque nos mantengamos en valores absolutos, y curiosamente también siempre nos tira más abajo, tenemos peores puntajes en todo lo que tiene que ver con facilitación del comercio que en lo que es propiamente la infraestructura del transporte y los servicios. Eso tal vez cambie la idea que muchos de nosotros tenemos. Ahora, viendo el tema de logística, la logística ha tomado mucha relevancia, sobre todo porque incide en la competitividad. Es obvio, los países comercian, el mundo se ha abierto bastante, entonces la buena logística forma parte de la cartera de elementos que hacen la competitividad. Pero cuidado con un punto. Fíjense, este gráfico de acá muestra una estimación, porque no tenemos datos buenos en nuestro país, es una estimación del tráfico de cargas, lo que es estrictamente movimientos internos, que no es resultado de una importación que se está moviendo ni de un tráfico que se va a exportar, es puramente origen destino local, que es lo que está en verde y es el 83%. El 13% es los movimientos que después son objeto de exportación, de los cuales el complejo agroindustrial es casi 2/3, pero fíjense entonces la relevancia que tienen los movimientos internos. Por eso cuando uno piensa en una estrategia de logística, está muy bien pensar en aquellas cadenas y en sus componentes, sus segmentos de exportación, pero los movimientos domésticos son tremendamente importantes y esto tiene mucha relevancia en los procesos de distribución y en los precios que pagan las personas por los productos. También otro grafiquito lo que muestra como destacable que en nuestro comercio exterior el transporte marítimo es dominante, más en volúmenes que en valores,
Pero el transporte carretero también es importante. En materia de valor, hoy el 16% del comercio exterior argentino se produce por camión. Entonces, eso es un tema para tener en cuenta. Sigo. Ese transporte interno, sea de exportaciones, importaciones o cargas que se terminan en el país, una estimación también sobre números que no son muy buenos. Fíjense la rayita negra cómo venimos creciendo. Hemos tenido nosotros un pico de crecimiento en los 90, otro en los últimos años en materia de volúmenes. Los años 70, 80 las cargas no crecían de ninguna manera, sino como han crecido en estas décadas. Y la verdad es que lo de abajo es el movimiento ferroviario, en negrito, es chiquito, y nosotros hemos avanzado hacia una matriz fuertemente dominada por el transporte carretero. Hoy los números no son precisos, pero aproximadamente el 93, 94, 95% del transporte de cargas interno de Argentina se realiza por ferrocarril. Tal vez otro dato distintivo es el aumento de los costos logísticos, o sea, quitando la inflación, y con una elevación de inflación mayor que la oficial, entre el año 2003 y el año 2014 han aumentado aproximadamente un 40%. Los costos logísticos internos son muy sensibles, básicamente a combustibles y a mano de obra. Esto está muy vinculado al transporte carretero, bueno, esto pasa. Si uno quisiera salir de esto, lo que decía, de estos análisis macro y ir un poquito más a unos temas más micro, la verdad que entraríamos en un terreno extremadamente largo y perderíamos, ¿no? Simplemente creo que la forma de analizarlo, ver la infraestructura y servicios de transporte, cómo se gestionan las cadenas de abastecimiento y su logística, y todo lo vinculado a la gestión de fronteras. Son como las tres patas de la mesa en las que se apoya la logística. Del transporte a la logística no hay solo un cambio de palabras, no es una cuestión de moda. La logística considera también todos los costos de inventario y algunos elementos más que el mero transporte. No. Un generador de carga no busca minimizar los costos de transporte, busca minimizar los costos logísticos, que es otra cosa. Por eso a mucha gente a veces le parece que hay decisiones irracionales, pero no lo son. Han cambiado la forma en que se toma la decisión de gestionar estas cadenas de abastecimiento. En fin, no entro en estos detalles, me parece muy largo, pero dentro de la infraestructura y servicios de transporte ha habido las carreteras, los puertos, etcétera, una cantidad de cambios y de cosas que creo que excederían el interés. Estamos más o menos, tenemos cosas que estuvieron bien, cosas que andan más o menos. En gestión de abastecimiento, en general, las empresas argentinas son bastante buenas en organizar su logística y los operadores nuestros en general también. Ahí el mayor problema está en las pymes. Las empresas más pequeñas no tienen dimensión y a veces no tienen cultura para emprender estas modalidades más modernas. Y en gestión de fronteras no estamos bien realmente, hemos empeorado. Lo que pasa es que al ir nosotros más en un modelo de comercio administrado, obviamente el objetivo no es facilitar el comercio, con lo cual ya los indicadores pierden un poquito de sentido. Y en el tema del paso de fronteras, que le decía, tiene esa importancia en el comercio nuestro bastante grande, la verdad que no hemos avanzado mucho. Sobre el tema de la partición modal, si quieren lo vemos después. Nosotros tenemos mucho camión, pero yo quiero dejar solo un mensaje. En general en el mundo hoy el camión, en los pocos datos globales que hay, lleva el 70% de las cargas terrestres, incluida la navegación interna. En América Latina son pocos países donde el ferrocarril tiene un cierto peso. Brasil, México fundamentalmente, Colombia después. Y llevando ¿qué? Básicamente granadas, minerales, etc. Bueno, pero esto lo dejo un poquito y vayamos a ver un poco más hacia el futuro. Les decía, la logística es importante para la competitividad, es importante por las importaciones, es importante por el mercado interno, esto da un poco de marco. ¿Y cómo se posicionan los países? Eso me gustaría dejarlo un poquito. Pero parece, bueno, ¿cuál es el objetivo nacional en materia de logística? Bueno, el básico sería construir una logística eficaz para poder reducir los costos de lo que ya hacemos. Ahora, la verdad es que el costo logístico baja mucho si uno avanza en las cadenas de valor y lo que mueve y lo que exporta fundamentalmente son productos con mayor valor agregado. Entonces, por eso también en muchos países mucho más desarrollados los costos logísticos son menores, porque la estructura económica es distinta. Si uno se concentra mucho en graneles, es más difícil bajar el costo logístico. Hay casos donde se puede avanzar más, y ya no solo querer ser eficiente con su propio comercio, sino pivotear con comercio de terceros, como hace Panamá o como está haciendo Uruguay también, cosas muy legítimas, ¿no es cierto? Y que tal vez en un posicionamiento más ambicioso,
Uno puede posicionarse como un polo prestador de servicios, como puede ser, no sé, Singapur, ¿no? Rotterdam, ¿cierto? O incluso participar un poco más en la actividad global de la logística, que hoy se está centrando cada vez más en los países más ricos. O sea, en el comercio de bienes, los países en desarrollo, últimamente hemos tenido buenas novedades por los precios relativos, pero en el comercio de servicios perdemos por goleada. Y dentro de eso, los servicios logísticos, o sea, las grandes navieras, operadores logísticos, operadores de carga aérea, en general son empresas muy concentradas fundamentalmente en los países europeos y un poco menos en los asiáticos, no tanto en América del Norte. Y ahí me parece que hay un largo camino para, con cierto realismo, ver cómo se pueden ocupar aquí. ¿Qué eso nos viene por delante a nosotros? Exportación del sector agroalimentario, evidentemente, ¿no? Digamos, las metas que se hablaba hace un ratito del plan alimentario nacional u otros estudios similares, en general muestran unos crecimientos muy fuertes en esta logística de características. Pero seguramente vamos a avanzar también hacia alimentos con mayor valor agregado. Y ojo, eso requiere otro tipo de logística, requiere cadenas de frío, requiere parques logísticos, requiere otro tipo de operadores, instalaciones, etc. La minería y sobre todo el tema de los hidrocarburos. Para la Argentina el desarrollo de vaca muerta, desde el punto de vista logístico, es bastante complejo. El fracking es una modalidad de explotación distinta a la tradicional y requiere fundamentalmente un enorme movimiento de arenas. En Estados Unidos estoy teniendo 25 millones de toneladas por año de arena por tren. Si el ferrocarril puede tener un rol realmente interesante, pero esto va a ser una desventaja. Y bueno, si la economía crece y si la riqueza se distribuye, realmente el consumo es un gran movilizador de la economía. Tal vez un último punto. La Argentina, por su posición, es un país de tránsito importante, hay mucha carga entre Brasil y Chile, o entre Uruguay y Chile, Paraguay y Chile, que es comercio entre los países que pasa por la Argentina. Algunos se enojan por eso, no les gusta, otros creo que con más realismo dicen que es una buena oportunidad. Eso lo que hay que ver es cómo lo aprovechamos, cómo hacemos negocio, cómo compartimos esos flujos. Pero los camiones que cruzan por Mendoza, Chile, son como 1000 por día, y la mitad más o menos es comercio argentino con Chile, pero la otra mitad no. Alguna importación o exportación del Pacífico, sobre todo comercio. Algunas tendencias, y soy breve. Está cambiando el tipo de los buques, nosotros tenemos un tremendo desafío en materia portuaria. El tema ambiental del que usan un poco del transporte es muy relevante. La competitividad nuestra en el futuro no va a depender tan solo de los precios, también va a depender de muchas del carbono. La logística es responsable por sobre un 15% de la huella de carbono. Vamos a tener compromisos en el futuro. Nosotros tenemos un sistema muy orientado al consumo de combustibles, y se trata del tema del peso. Hay un problema de expansión urbana y congestión serio. Las ciudades crecen territorialmente mucho más que sus poblaciones, eso altera los tráficos, sumado a la motorización. Y bueno, tenemos algunos problemas regulatorios. Me concentro en los retos. Yo veo 6. Hay muchos, pero puse 6 para compartir con ustedes lo más importante. Nosotros vamos a tener una logística de grandes volúmenes, por los agrograneles, por también el tema de hidrocarburos. Los agrograneles realmente van a tener probablemente un crecimiento mayor donde ya existen hoy. Nosotros hoy tenemos 2/3 de nuestras exportaciones por el área de Rosario. Yo empecé con estos temas hace como 40 años en el Estado trabajando, y en ese momento 1/3 era por el litoral fluvial y 2/3 por los puertos marítimos. Hoy se ha dado vuelta, y si uno mira adelante, el 80% de las exportaciones argentinas van a ser por el litoral fluvial, dependiendo de una vía navegable, que ha mejorado mucho, pero que también nos abre un punto de vulnerabilidad que me parece que tenemos que tener presente y pensar un poco como nosotros. Y todos estos movimientos realmente son la gran oportunidad del ferrocarril. Creo que el ferrocarril de cargas, que hoy participa hace 4 o 5%, yo no sueño que volvamos al año 1920, pero podría participar fácilmente el 10, el 12 o el 15% del volumen interno por el grande. Esto no nos tiene que hacer perder de vista el tema de la logística especializada, que es lo que pasa en algunos países. Se ve estas logísticas de grandes movimientos y se pierde un poquito de perspectiva de todo el armado de estas redes de parques logísticos, cargas de frío, capacitación y mejoras en las pymes. Ahí me parece que hay otra agenda. Tenemos un problema general de capacidad vial. Nosotros todavía tenemos poca ruta pavimentada, tenemos mucho atraso que heredamos de décadas, y simultáneamente con eso hay tramos de la red que tienen una sobrecarga muy grande. Nosotros técnicamente tenemos que tener más del doble de dobles calzadas. Hoy tenemos unos 2.500 kilómetros de dobles
conversada, tenemos que tener más o menos 5.000. Ahí no estamos dando respuesta a tiempo, entonces hay que arreglar toda esa red antigua, pero también hay que ampliar capacidad, y este es un tema importante. De hecho, el grueso de la inversión pública en la Argentina no es en el sector vial, por eso este es un tema que involucra muchos recursos. El tema del cambio climático ya lo cité, creo que hay que ir hacia un transporte, digamos, con menor generación de carbono. Hay mucho por mejorar, en fin, lo dejo simplemente citándolo, pero esto es una agenda importante donde el país probablemente va a asumir compromisos en los próximos años. Tenemos que pensar también en la eficiencia del consumo de combustibles, sobre todo que hoy la Argentina importa combustibles, entonces eso nos hace pensar entonces, no solo del cambio modal, sino que al interior de cada modo de transporte hay una enorme posibilidad de mejorar la eficiencia. Ampliar pasos frontera, obvio, y tenemos nosotros también un problema regional especial en la Argentina, en el noroeste, que tiene costos energéticos más altos que el resto del país. Ahí hay que poner especial atención que el transporte ferroviario puede tener un rol definitorio. Y este tema de la balanza de servicios, donde habría que tratar de, si realmente vamos a transportar mucho más en el futuro, hay equipos que vender, hay servicios que vender, etc. Bueno, acompañemos eso con una política de desarrollo empresarial, no pensando que todo eso lo vamos a comprar de fuera. Un poco así, sin duda, ¿por qué no? Pero me parece que esas oportunidades de nuestra planificación tienen que incluir eso. Y este es el último slide. Yo digo, bueno, si uno toma esos retos y algunos más, porque esta lista podría seguir con una agenda que, como ven, es bastante amplia. Hoy al sector transporte no se le pide solamente que transporte bien las personas y las cargas, también se le pide que sea limpio, que sea seguro, que genere empleo, que utilice servicios de producción nacional, etcétera, etcétera. Bueno, entonces son políticas transversales, complejas y tienen requerimientos. Uno de ellos va a haber que invertir, sin ninguna duda. Va a haber que invertir, probablemente la inversión pública puede hacer mucho, la inversión privada va a tener un rol, creo yo, bastante importante en los próximos años, pero para que la inversión privada tenga éxito, el Estado tiene que funcionar bien, si no, no tiene éxito. Y la segunda columna de capacidad institucional creo que es un tema central. Bajo cualquier modelo, sea un modelo más público en el que el Estado tome unas responsabilidades más directas, o un modelo más orientado a que el Estado sea más bien un director y haya con buena regulación operadores privados, el rol del Estado es crucial para definir modelos de gestión, para estructurar proyectos, para cumplir con sus roles regulatorios. Yo creo que estamos en falta con eso y la sola plata no alcanza. Es condición necesaria, pero la otra es también absolutamente importante. Y la tercera es una reflexión, también porque ahora trabajando en una universidad en los últimos años, que es lo vinculado al capital humano. ¿Quién hace todo esto? ¿Estamos bien preparados en la Argentina? ¿Tenemos lugares donde se forman las personas que pueden atender estas agendas o no? No hay un mapa completo hecho, hay solamente algunas ideas, y lo que van mostrando es que me parece que hay que poner el énfasis también desde los ingenieros y los managers más sofisticados hasta el personal de base. Bueno, esto es básicamente lo que